Es un trabajo de tiempo completo y no viene con instrucciones. Resolvamos nuestras dudas y aprendamos juntas con los mejores expertos, amigos y mamás de confianza. Queremos que puedas contar con una tribu que te apoye en los momentos que más lo necesitas. Mente de mamá, 30 minutos para simplificar la vida y la maternidad. Con Vanessa Monjaras y Elisa Purdy. Conócenos mejor en www.mentedemamá.com. Hola a todos, bienvenidos a Mente de Mamá. Yo soy Vanessa. Gracias por sintonizarnos y les recuerdo que nos sigan en redes sociales y que se suscriban a nuestro canal. Hola, yo soy Elisa y el día de hoy les tenemos un tema que estamos seguras les va a súper interesar. El tema de hoy son ¿qué son los trastornos del lenguaje? Y para ello tenemos a una mega especialista que es Mariana Ochoa Calzada. Ella es licenciada en Comunicación Humana, tiene una maestría en psicopedagogía, un máster en Educación Familiar y, por si fuera poco, es guía PESES. Entonces, bienvenida, Mariana. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar, Mariana. Sí, muchas gracias por estar aquí. Oye, Mariana, pues cuéntanos, entonces, ¿qué son los trastornos del lenguaje? Bueno, pues les voy a platicar un poquito. Los trastornos del lenguaje es cuando existe alguna dificultad, bueno, vaya la redundancia, en el lenguaje específicamente, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos y hay muchas etologías. Es muy extenso el tema, entonces me voy a enfocar en irles platicando un poquito algunos de los trastornos del lenguaje que existen y así tienen alguna duda o así me van preguntando. Claro. Entonces, está la dislalia, que la dislalia es de los más comunes. Es cuando tienen los niños problemas en la articulación, en el habla, cuando no pronuncian bien algún fonema. Yo creo que es el que más frecuente tengo en el consultorio, ¿no? Que no pronuncian bien la R, no pronuncian bien la S o diferentes fonemas, ¿no? Entonces, ese sería la dislalia. Después está la disfemia, que normalmente se llama tartamudez, así es como la conocemos todos, ¿no? Y hay diferentes tipos de tartamudez. Y bueno, es un tema muy, muy extenso porque además se creía que era por cuestiones más emocionales, pero se ha investigado mucho más y se ha descubierto que también puede haber alguna afección a nivel cerebral que puede estar afectando la fluidez en el habla de los niños y por eso existe la tartamudez. Sin embargo, la tartamudez hay unos episodios en los que son normales. Entonces, a los 2 años y a los 4 años, los niños pueden presentar un episodio de tartamudez y se considera dentro de lo esperado. Es parte del mismo desarrollo del lenguaje de los niños. También existe un simple retraso del lenguaje, que también es bastante común. Entonces, el retraso del lenguaje es cuando los niños van adquiriendo el lenguaje, pero no lo van adquiriendo a tiempo. Lo adquieren en el mismo orden en el que deberían de adquirirlo, pero va un poco desfasado. Entonces, esto no se considera trastorno, sino simplemente es un desfase en el lenguaje. Después está la afasia. La afasia, por lo general, cursa con lesiones cerebrales o con alguna disfunción congénita. También está la disfasia, que es el trastorno específico del lenguaje. Y aquí es cuando vemos que los niños presentan estas dificultades en organizar su lenguaje, en que sus ideas sean claras, en conjugar de manera adecuada. A lo mejor los verbos, por ejemplo, ¿no? Que no los dicen de manera adecuada, si a lo mejor conjugan y dicen yo fuimos o los muñecas. O sea, como que hacen este tipo de conjugaciones que no son las correctas, ¿no? Entonces son algunos ejemplos. Perdón, sí, dime. Pregunta. ¿Cómo a qué edad los niños empiezan ya a conjugar correctamente? Pues bueno, se espera que más o menos alrededor de los 3 años ya empiecen a conjugar de manera correcta. Sin embargo, todavía hay algunas variantes que todavía se consideran normales. Por ejemplo, el típico que te dice, no cupí
O en vez de no sé, no supe, ¿no? O sea, como que esas conjugaciones todavía son parte del desarrollo, lo que ellos empiezan como a adquirir, ¿no? Pero esas además nos indican pues que el niño está comprendiendo porque lo está conjugando de una manera que es lógica para él, ¿no? O sea, Claro. o sea, por lo general yo digo, no corrí, entonces el decir no supí, pues como que suena lógico, ¿no? O Lógicos sea, para sabemos que, ellos. exactamente, exactamente, sabemos que gramaticalmente no es correcto, pero, pero ellos hacen, o sea, en su lógica dice, bueno, pues si yo dije comí, pues ¿por qué no puedo decir yo supí, ¿no? Entonces, eso nos indica que su lenguaje va, pues va desarrollándose de manera adecuada. Uh-huh. Oye, Mariana, ¿y cuándo nos tenemos que preocupar? Porque yo he visto, por ejemplo, un día me encontré en el área de juegos a una abuelita que tenía una niña súper chiquita, como de 1 año o año, 2 meses, y me decía que ya estaba llevando a su nieta a clases a terapia de lenguaje, porque no hablaba. Para ella, ya su nieta estaba mal. Y a mí me pareció que estaba muy pequeña aún. Entonces, ¿cuándo tenemos que preocuparnos o qué signos tenemos que ver? Pues mira, los signos depende mucho la edad del niño, ¿no? Entonces, por lo general, o sea, voy a decir algo como muy general, ¿no? A los 3 años es cuando te puedes dar cuenta, ¿no? Si el niño necesita o no necesita terapia. Pero me voy a ir un poco más atrás. Hay signos que podemos ver desde los bebés, ¿no? Entonces hay signos de alarma que hay que estar atentos si se llegaron a presentar. Entonces, por ejemplo, el no responder a sonidos, ¿no? O sea, se cayó un sartén, se azotó una puerta y el niño no volteó, ¿no? Entonces ese es un signo de alarma, ¿no? Y a mí, hablando ahorita de sonidos, lo primero que me gusta revisar en un niño con alguna dificultad en el lenguaje es la audición, ¿no? O sea, como que es súper, súper importante primero descartar si el niño está escuchando o no está escuchando, ¿no? O sea, como que yo sería lo primero que mandaría hacer, ¿no? O a lo mejor hacer algún screening. Yo sé que en los hospitales, bueno, no en los hospitales, pero es obligatorio hacer el tamiz auditivo en los primeros meses de vida, ¿no? Y a veces te pueden decir, no, pues es que yo le realicé el tamiz auditivo y el niño ya tiene 1, 2, 3 años, ¿no? Entonces, la audición es algo que se puede ir perdiendo con el tiempo o que puede haber algún factor que haga que pierda la audición. Entonces, yo recomendaría que revisen la audición por lo menos una vez al año. Uh-huh. Entonces, wow, esa sería un signo de alarma, ¿no? ¿Qué otro signo de alarma? Que no respondan a su nombre, ¿no? Todo el tiempo le hablamos a Chuchito, 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 y Chuchito, si le grito, no voltea o no sabe que se le está hablando a él, sería otro signo de alarma. ¿Y por qué te quiero decir estos signos antes de los 3 años? Porque a veces podemos decir, bueno, si el niño a los 3 años no habla, entonces lleva terapia. No necesariamente, ¿no? De hecho, hay algunas terapeutas que te dicen, no me lo traigas antes de los 3, pero hay niños que sí necesitan terapia antes de los 3 años. Uh-huh. Entonces, o que tienen que corregir alguna, como tú dices, ¿no? Alguna otra cosa de tipo audición para que puedan después desarrollar la parte del lenguaje. Exactamente, exactamente. O sea, como que habría que descartar antes qué está causando esta dificultad en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en un bebé, si la voz de la mamá o del papá no tranquiliza al bebé, es un signo de alarma. Uh-huh. Comprensión del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, de esta chiquita que mencionabas del arenero, si un niño a los 2 años o incluso un poco antes, al año y medio, no sigue indicaciones, ¿no? Entonces, si un año a los 2 años y medio a lo mejor me sigue perfectamente todas las indicaciones, pero no habla, no me preocupa tanto porque yo sé que me está comprendiendo, ¿no? Si yo le digo, cierra la puerta y cierra la puerta. Dame la pelota y me da la pelota, ¿no? Entonces, por ejemplo, niños muy chiquitos de 1 año, año y medio, pueden seguir una indicación. Si yo le digo ven, viene. Si yo le digo siéntate, se sienta, ¿no? Responden al no, por ejemplo. Yo digo, no toques eso. O sea, el no los frena. Entonces, eso también puede ser otro indicador. Si yo veo que un niño de 2 años y medio le doy 2 indicaciones y no me las sigue, si yo veo que un niño de 2 años no responde a su nombre, o sea, como que hay ciertos indicadores que nos pueden decir que pues hay alguna situación importante ahí del lenguaje. Uh-huh.
Oye, pero si un niño Sí. de 2 años no responde al no, es Ajá. normal, ¿no? Es normal. O sea, Más bien te responden con un no. Ajá, exacto. pero sí te entiendo, pero tú te das cuenta Sí, no, de que claro. lo entendió, ¿no? O sea, Claro. más bien ahí te está retando, más bien ahí está ese, ¿no? Pero comprende Sí, claro. el que le diga no, ¿no? Ujú. Pero entonces los problemas del lenguaje no siempre son de falta de poder pronunciar, porque siempre escuchamos, a mí mi mamá me dijo, es que tú hablaste súper chiquitita, y tú ya hacías casi que un discurso completo desde el año. Claro que no, ¿verdad? Pero no siempre se trata de pronunciar bien. Más que nada, Exactamente. entonces hay que fijarse en otras cosas. Sí, por supuesto. De hecho, muchas veces hay, por ejemplo, algún trastorno expresivo del lenguaje o un trastorno mixto del lenguaje que es tanto receptivo como expresivo. Hay veces que se pueden hasta disfrazar porque, y me ha pasado, ¿no? Que tienes un niño a lo mejor de 4 años que pronuncia perfectamente todos los fonemas, ¿no? O sea, que te puedes decir, el perro corrió rápido y entonces tú dices, este niño habla wow por cómo pronuncia, pero a lo mejor no está hilando ideas, que eso llega a suceder, ¿no? O sea, un niño que tú le preguntas algo y te contesta otra cosa relacionada a otro tema totalmente diferente, o que su mismo discurso, ¿no? Empieza con un tema y luego cambia, pero que tú dices, ¿qué me quiso decir? O sea, no entendí nada, ¿no? Entonces, eso habla de un trastorno del lenguaje, ¿no? Porque no el que pronuncie mal es que tenga un problema de lenguaje el niño, ¿no? O sea, el niño puede hablar perfectamente, ¿no? Pero a lo mejor yo le digo al niño, hablando, por ejemplo, de comprensión, ¿no? Ve a la cocina y tráeme tu vaso con agua. Y entonces el niño fue a su cuarto y se puso a jugar. Entonces, pues es un signo de alarma, ¿no? Y a lo mejor el niño habla perfecto, pero no está comprendiendo. Entonces, es súper importante como tomar en cuenta todos los demás aspectos del lenguaje. Si quieren, les platico un poquito del lenguaje. El lenguaje tiene 4 áreas. Entonces, está la primera que es habla, que como quien dice, nosotros, por ejemplo, terapeutas del lenguaje, separamos el habla del lenguaje. Y el habla es meramente articulación, o sea, la pronunciación de los fonemas, ¿no? Que es lo que me dices. Y por lo general es por lo que llegan los niños al consultorio. No pronuncia la R, no pronuncia la S, no se le entiende cuando habla. No se le entiende, me refiero a dicción. Entonces, es habla. Después viene semántica. Semántica es vocabulario, que los niños puedan tener un adecuado vocabulario. Entonces, ¿qué se esperaría? Pues esperaría que un niño alrededor de un año tenga entre 20 y 50 palabras, que un niño de 2 años tenga entre 100 y 200 palabras, que un niño de 3 años, que ya es la explosión del lenguaje, pues de 300 para arriba, ¿no? Entonces, si yo veo que un niño de 3 años tiene 50 palabras, tiene 80 palabras, o sea, ahí me está diciendo, y aunque las pronuncie bien, ¿no? Ahí me está hablando de que sí tiene una situación del lenguaje en semántica, porque le falta mucho vocabulario. O, por ejemplo, vocabulario también pudiera ser que no te dice el nombre de las cosas, ¿no? O sea, hay niños que esto, esto, y no te sabe decir el nombre de las cosas, o no se sabe el nombre de muchas cosas, ¿no? O sea, Pero como que será ahí también porque los papás como que a lo mejor le dicen así, ¿quieres esto? O toma esto, y en vez de decirle el nombre, o no tiene nada que ver con eso. pues podría ser, pero aquí tendríamos que diferenciar entre una falta de estimulación del lenguaje, ¿no? Y ahí es donde viene el simple retraso del lenguaje por falta de estimulación, o ya que estamos hablando de un trastorno, ¿no? Ok. Por lo general, pues, si el niño conoce la cosa, te podría decir cómo se llama. Ujú. Ok, ok. Y ahí sí pudiera ser, por ejemplo, a lo mejor si el niño al perro le dice guau guau, pues si le dice guau guau, esa es su palabra, o sea, como quien dice, la tomamos como en cuenta, entonces sí tiene ese concepto. Ok. Otra área del lenguaje es la sintaxis, y la sintaxis es esta parte gramatical, esta estructuración de las ideas, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, que el niño pueda decir, los niños corren rápido, y que no diga, el niños corre. Ajá, o sea, toda esta parte que tenga coherencia, ¿no? Hay niños que a veces les cuesta eso y a lo mejor te dicen, un pelota, yo quiero un pelota. Y al principio es normal, o sea, como que también hay que ir viendo como las etapas, ¿no? Entonces, si un niño de 2 años que está aprendiendo a hablar me dice un pelota,
está bien, pero si un niño de 3, 4 años me dice un pelota, ¿no? O a lo mejor me dice un pelota rojo en vez de una pelota roja. Ujú. Entonces, esta parte de sintaxis, ¿no? También nos habla de un, pues, algún trastorno del lenguaje. Y otra parte que es a lo mejor la menos visible, por decirlo de alguna manera, es la pragmática. La pragmática es esta parte, pues, de hacer uso adecuado del lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños con autismo tienden a tener mucha dificultad en esta parte de pragmática. Entonces, no saben qué decir y en qué momento decir. Por ejemplo, esto de reglas sociales, el gracias, de nada, hola, adiós, o el saber en qué situación, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros sabemos como adulto que si voy a hablar con un niño, pues me bajo un poco a su nivel. O sea, no le voy a hablar así como bebito de, ay, sí, tiqui, tiqui, ti, ¿no? O sea, eso no, pero sí sé que no le voy a decir palabras que no me entienda, ¿no? O sea, me voy a hablar a su nivel y le voy a hablar con frases más cortas, con palabras que él comprenda, ¿no? Y, por ejemplo, si voy a una entrevista de trabajo, pues voy a usar palabras pues más profesionales, más que tengan que ver con mi carrera, o incluso el hablar, por ejemplo, de usted, ¿no? O sea, este uso del lenguaje es la pragmática. Uh-huh. Entonces hay niños que no saben ni cómo relacionarse con sus compañeritos, que no saben cómo llegarle a otro amigo, ¿no? También, por ejemplo, otra cuestión sería las metáforas, ¿no? O sea, el típico ejemplo, ¿no? Que yo le digo a un niño, ¡ay, qué bonito! Pero con tono así de, hiciste una travesura y yo te estoy diciendo qué bonito. Y hay niños que no comprenden esta parte. Como de sarcasmo. Exactamente, exactamente, ¿no? Que solo entienden lo literal, ¿no? Entonces, este mundo del lenguaje, la verdad, que es bien complejo y engloba muchísimas áreas. Entonces, hay que estar como atentos a diferentes situaciones, ¿no? O sea, si un niño me está diciendo, no entiende el como qué bonito y me dice, o sea, supongamos que a lo mejor está rayando su cuaderno, o sea, pero una tarea la rayó, ¿no? Yo le digo, ay, qué bonito, y yo me dice, ay, sí, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, yo me estoy dando cuenta que él no está entendiendo esta parte de que le estoy diciendo muy mal lo que hiciste, ahí es un signo de alarma, ¿no? O sea, ahí me está diciendo, oye, aguas con este niño, o sea, no es lo esperado, ¿no? Que no Pero no es entiende. exclusivo del autismo. Exactamente, o sea, es una característica de niños con autismo, pero esta situación del lenguaje se puede presentar en otro tipo de niños que no tengan autismo. Ok. Y ahí sí Normalmente, hablamos de ¿por un qué se dan? trastorno mixto del lenguaje. ¿Perdón? Normalmente, porque se dan los trastornos, ¿es por falta de estimulación o es por algún problema neurológico o normal? O sea, en la mayoría de los casos, ¿a qué se debe? Pues hay muchísimas, como les decía, hay muchísimas etiologías, ¿no? Entonces, sí puede ser algún problema congénito, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, un problema congénito en habla puede ser desde tener el frenillo corto, tono muscular bajo, ¿no? O sea, puede ser como algo orgánico. Lo que les decía, por ejemplo, un niño con problemas de audición, pues obviamente va a tener, o sea, va a tener una consecuencia en dificultades de lenguaje, ¿no? Un niño con labio paladar inhibido, entonces puede haber factores fisiológicos, ¿no? Puede haber factores cerebrales, o sea, factores que vengan a nivel, alguna lesión cerebral, y a veces no solo de lesión cerebral, sino a lo mejor algo, del mal funcionamiento del cerebro, o sea, algo que venga, ¿sí? ¿No? Entonces, por eso hay niños que les piden a lo mejor otro tipo de estudios, como mandarles a hacer algún electro o algo así, y sí, mucho también se da por esta falta de estimulación, ¿no? Yo creo que hoy en día ha cambiado mucho como la sociedad, ¿no? Y esto sí trae problemas de lenguaje en cuanto a, por ejemplo, el uso de aparatos electrónicos, ¿no? El uso de aparatos electrónicos, obviamente viendo pues en cantidades o así, pero el uso excesivo, por supuesto que puede provocar un retraso en el lenguaje, ¿no? Había un estudio que me parece muy interesante porque ponían a 2 bebés y a la misma Miss a enseñarles un idioma nuevo, ¿no? Entonces, uno se los enseñaba de manera presencial, o sea, ella le daba como la clase, y al otro era exactamente la misma clase, pero a través de una pantalla. ¿Y quién creen que aprendió mayor vocabulario y mayor lenguaje de este nuevo idioma? Pues el de la maestra. Sí.
el que está de manera presencial, por supuesto. A mí luego me da risa estos programas que te dicen, de las apps, de sí, tu niño va a aprender tantas palabras y ponle estos videitos de Baby Einstein, no sé qué tanto. O sea, la verdad es que pues, un niño no aprende a través de la televisión y probablemente aprenderá algunas cosas, pero no hay como este contacto, como esta parte del tú a tú, porque engloba muchas más cosas, ¿no? Entonces, sí, esta parte de dispositivos electrónicos, por supuesto que retrasa el lenguaje. Y otro factor que yo también he visto frecuente es el factor emocional, ¿no? Entonces, este factor que como les decía, es pues parte de la sociedad, ¿no? Pero este rol de la mujer que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, la mayoría de las mujeres ya tenemos que trabajar, ¿no? Y entonces trabajamos y entonces no podemos pasar este tiempo, pues a lo mejor de cantidad con nuestros hijos, ¿no? Entonces, el no poderles dedicar y ponernos a sentar, a jugarnos con ellos, así por falta de tiempo, y yo entiendo que se tenga que trabajar por necesidad o por desarrollar nuestra vida profesional o por lo que sea, pero claro que esta parte también emocional puede afectar a los niños, ¿no? Padres separados, padres divorciados, el que los cuiden los abuelitos, ¿no? O sea, también hay factores emocionales que pueden influir en el retraso del lenguaje de los chiquitos. Oye, Mariana, otra pregunta. Por ejemplo, siento que las mamás luego somos mucho de comparar, ¿no? Ay, es que yo, porque el hijo de ella habla mucho y el mío no habla. Entonces, ¿cuántos niños te llegan a tu consultorio que no tienen nada, pero que la mamá está súper como presionando porque ve que los otros amiguitos sí hablan? ¿Y cuántos te llegan por un poco, pues no sé si decir negligencia, o que se tardaron mucho en darse cuenta que ese niño necesitaba ayuda desde mucho antes? O sea, ¿son más las mamás exageradas o las mamás que se tardaron en llevarlo? Pues, mira, está un poco difícil la pregunta porque no me han llegado muchos, así como por falta de estimulación, ¿no? Así o sea, o que me llegue una mamá que me diga, no, es que yo, decirles que tu hijo está perfecto. O sea, por lo general sí llegan ya cuando existe un problema, ¿no? Y que me han llegado de que ya se tardaron mucho, yo creo que son pocos, pero más bien, pues a lo mejor influye un poco, como el estatus social o así, de a lo mejor algún niño que de plano a los 8 años ya hablaba fatal, entonces ahí sí dices, bueno, pues es que o sea, ya cumplió cierta edad, ¿no? Sí puede haber mamás que digan, ay, es que me gusta que habla así, que habla bonito, o que, ¿no? O ya hablará, pero por lo general me han llegado niños, que sí requieren la terapia, ¿no? Pero pues yo creo que sí puede haber, pues de los dos, ¿no? O sea, tanto la mamá que me diga, oye, ¿cómo está? Y lo que yo hago a veces es, pues a veces, por ejemplo, si el niño está muy chiquito, pues mandarles algún cuestionario como para ver más o menos si le faltan muchas palabras o no, o mandar recomendaciones. Yo trabajo en un kinder y es mucho lo que yo hago, ¿no? Hacemos evaluaciones, por ejemplo, de habla a los más chiquitos. Entonces, esto es un poco como para prevención, ¿no? O sea, tampoco como por preocupar a las mamás, pero sí, a ver, va un poco bajito respecto a lo esperado para su edad. ¿Por qué no te pones a practicar con él? Mandamos algunos ejercicios y algunas recomendaciones y antes de que esto se convierta en un problema, pues mejor trabájalo desde casa, ¿no? Entonces yo más bien diría por ese lado, ¿no? O sea, si la mamá está muy preocupada porque la amiguita ya habla, y ahí también hay otro factor, ¿no? Sí, una mamá hace poco me contactó y me decía, es que ya todos los amiguitos de mi hijo, veo que hablan muchísimo, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿y son niñas? Su hijo es varón. Y me dice, sí, la mayoría son niñas. Y le dije, es que es muy importante no comparar niños con niñas, porque los niños siempre, por lo general, se atrasan un poquito más en hablar y las niñas, por lo general, hablan un poquito antes, ¿no? Entonces, y también varía mucho de niño a niño, ¿no? O sea, habrá niños que digas, bueno, pues al año no hablo nada y a los 2, pero a los 3 ya empezó a hablar un poquito más, ¿no? Y se fue emparejando, o sea, fue dentro de lo esperado. Entonces, sí es difícil, yo sé, tratar de no comparar, ¿no? Porque además pues tenemos expectativas de, pues, la primita ya habló y el hermanito no sé cuánto, y no, y a veces cada niño lleva su ritmo.
pero sí habría que estar alerta a ciertos signos para ver, oye, ¿no? Ok, pero más que de pronunciación, entonces, de que entiendan lo que le queremos decir y de que sepan qué significan las cosas. Sí, por ejemplo, si un niño de 3 años no se le entiende absolutamente nada en cuanto a pronunciación, o sea, a un niño de 3 años, un desconocido ya tendría que entenderle un 80%, ¿no? Entonces, ahí Ok. sí decimos, no, bueno, ya tiene 3 años y no se le está entendiendo absolutamente nada, o que hable como jerga, como marcianito. O sea, eso se espera en un niño de año y medio o 2 años, ¿no? Ajá. Entonces, sí, a veces también la cuestión de pronunciación es importante, ¿no? Y Ok, a pero veces ya más sí, adelante, no tan pequeñitos. exactamente, ¿no? O sea, si un niño de 3 años no dice la R o la L, ¿no? Entonces, pues es normal, o sea, es parte del proceso, ¿no? De hecho, por ejemplo, si a mí me llegara un niño de articulación a los 3 años y no dice la R, pues yo lo doy de alta, porque pues si no me lo tendría que tener en terapia hasta los 5 o 6 años, que es cuando va a pronunciar la R, ¿no? Entonces, Muy si bien. ya tiene los fonemas esperados para su edad, pues adelante, ya lo podemos dar de alta. Sí, sí es un factor y sobre todo es el más visible, ¿no? Esta parte de articulación. Entonces, sí es importante también estar atentos, ¿no? O sea, si un niño de 4 años no se le entiende nada y te habla con tiki taca taca, sí aguas, ¿no? Si un niño de 5 años no pronuncia varios fonemas, sí aguas, ¿no? Pero muy chiquitos, a los 2 y un poco empezando a los 3 empieza, vamos a darle chance. Ujú. Perfecto. Oye, Mariana, ¿y cuáles son tus recomendaciones ya para cerrar un poco el tema? ¿Qué podemos hacer las mamás para detectar y prevenir, creo? O estimular también, o sea, Y estimular, claro. Pues bueno, para detectar un poco lo que les comentaba, ¿no? Estar al pendiente de los signos de alarma, ¿no? Entonces, ver si escucha, ver si comprende, ver si sigue indicaciones, también ver un poco qué tanto vocabulario tiene, ¿no? O sea, si tiene muy poquito, si no tiene tanto, ¿no? Entonces, como que sí estar alerta a esos signos de alarma. Y como para estimular, yo les recomiendo, número uno, platicar todo el tiempo con ellos. A veces como que pensamos que como están muy chiquitos, o sea, incluso de bebés, ¿no? Y los tratamos como un muñeco, ¿no? Entonces voy y le doy la botella, voy y lo baño y no sé qué, y como que como mudos a veces, ¿no? Entonces, no, platicar todo el tiempo. La verdad es que a veces sorprende que comprenden mucho más de lo que esperaríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aprovechar todas estas situaciones cotidianas, que incluso, por ejemplo, para mamás trabajadoras que no pasan tanto tiempo, aprovechen estos momentos, o sea, tienes a fuerzas unos momentos con tu hijo que pasas con ellos, aprovechalos y todos los días tú llegas a bañar a tu hijo, pues en el baño platica con él y entonces, mira, te voy a echar agua calientita, te estoy lavando la pancita, te estoy lavando las manitas, ¿no? Entonces esa parte como que vamos y ya le vamos dando vocabulario y vamos ya como platicando con ellos, ¿no? A la hora de la comida lo mismo, mientras le cambio el pañal, ¿no? Entonces yo les sugiero platicar mucho con ellos, ¿no? Número uno. Número dos, los cuentos. Los cuentos son maravillosos, ¿no? Y además, pues es algo muy positivo, porque si desde chiquitos les inculcamos este gusto por los cuentos, al ratito ya hasta gusto por la lectura, ¿no? Entonces, contarles cuentos, cuéntenle el cuento así tal cual como viene, porque Ajá. obviamente hay mucho vocabulario, y también interactúen, ¿no? Por ejemplo, ¿y dónde está el pato? Y ese, por ejemplo, es otro factor que nos pudiera dar un signo de alarma. Si el niño no identifica lo que le estoy diciendo, pues no es lo esperado, ¿no? Entonces un niño hasta de 2 años te puede identificar perfecto los animales en un cuento, ¿no? ¿Y cómo le Ajá. hace la vaca? ¡Mu! ¿Y cómo se llama este animalito de aquí? Perro. Entonces ya estamos estimulando toda esta cuestión del lenguaje. Y las Perfecto. canciones, yo creo que las canciones también son muy, muy enriquecedoras, ¿no? Aquí en el tema de las canciones yo les sugiero, más que YouTube, pongan Spotify, ¿no? O sea, o sí YouTube, pero no le pongan el video al niño, ¿no? O sea, aprendan Ok. ustedes las canciones y bailen y canten con ellos. O sea, esta parte de hacer los movimientos con los niños, de vamos, aplaudir y aplaudan, ¿no? Esta parte del ritmo, ¿no? No les comenté, pero por ejemplo, si un niño escucha música y no se inmuta o no baila o no
¿no? Es otro signo de alarma, ¿no? Entonces las canciones, ya hay muchísimas, pueden ser desde las canciones que nos cantaban nuestras mamás, ¿no? De la típica de la manita, tengo manita, no tengo manita, ¿no? Y le haces el movimiento de la mano al bebé, ¿no? O a niños más grandes. Les voy a pasar recomendaciones. Hay un canal en YouTube que se llama Cantando Aprendo a Hablar y es un programa que hicieron unas fonoaudiólogas chilenas y está basado pues en que aprendan a hablar los niños, ¿no? Incluso para decir algunos fonemas que se les dificulta, partes del cuerpo, rimas, ¿no? O sea, como que están diseñados especialmente para estimular el lenguaje de los niños, entonces, pero no les pongan el video a los niños, ¿no? Apréndanse las canciones y cántenlas con ellos. Pues sería 3 recomendaciones que les daría. Si quieren otra, me dicen y les doy una recomendación más. Oye, Mariana, pues muchas gracias. Yo creo que, híjole, este es un tema súper interesante. Yo quisiera saber más y más y más, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros. Gracias por hablarnos de todos estos temas que de verdad yo pensé que era tan sencillo como si mi vecinito tiene la misma edad de mi hijo y ya habla, entonces mi hijo está mal. Sí, muchas gracias por acompañarnos, Mariana. De verdad es que sí, como dice Vane, creo que es un tema que a todas las mamás, bueno, yo por lo menos en todos los chats, en todos lados, es tema de conversación, ¿no? Y pues de comparación, malamente, a veces. Pero Sí. bueno. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, fue un gusto y pues cuando quieran platicamos de algún otro tema, con mucho gusto. Claro que sí, Mariana, muchas gracias. Y pues gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo que nos sigan, que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en redes sociales. Esto fue Mente de Mamá. Hasta luego. Bye. Bye.